tan amable, un poco más de… Hay un mensaje de nuestro gobierno nacional. Yo soy congresista y pertenezco al pacto histórico y tenemos un compromiso con el planeta, un compromiso con los campesinos y los campesinos y las campesinas, con ese sombrero que es el que ustedes les acompaña para protegerse del sol. El señor presidente acaba de hacer una expresión donde dice: tenemos que decirle a Colombia que hay que dejar de vivir del petróleo, del carbón y del gas. ¿En cuánto tiempo? En 10 años. Ese es el mandato de nuestro señor presidente. Por lo tanto, mi deber es trabajar en áreas. ¿Y por qué tenemos que descarbonizar la economía? Porque sabemos nosotros que primero está el agua que el petróleo. Por esa razón, acabo de leer que la empresa Parex es la función y la razón social de esa empresa es producir gas y petróleo. Por lo tanto, no está en consonancia con la razón por la cual yo estoy presente en este momento. Continuamos, por favor. ¿Cuál proyecto productivo se puede implementar sin agua? Ayer estuve en San Francisco preguntándole a un líder, a don Benjamín, y me hizo esa pregunta. San Francisco, un territorio donde lleva más de 40 años de exploración petrolera, y me contaba cómo ha sido afectada su recurso hídrico y nos dice: no puede haber comida sin agua. Continuamos, por favor. La CAM ha presentado un proyecto, unas propuestas, nos está diciendo la CAN, ha estado haciendo un trabajo juicioso y tenemos una información muy valiosa. Por favor, colocamos, es un video de 1 minuto. Por favor, ¿es tan amable? La comunidad de nosotros era un campo productivo en ganadería y hasta cultivos de yuca y plátanos había en ese tiempo. Pero ahora con la explotación petrolera ya no se pueden hacer esas situaciones. Bueno, lo mismo pasaría allá. ¿Por qué no se pueden Porque hacer no ya? Hay agua. Ah, no se pueden hacer porque no hay agua. Porque no hay agua. En un ejemplo, si aquí hay un acero y le vamos a hacer la perforación, y usted sabe que una perforación va cementado el hueco donde van haciéndolo, ¿sí? Y si ahí cruzan venas o cruzan, bueno, no sé, pero ellos dicen que no. Hídricos. Sí, entonces usted llega y cementa, entonces el agua por dónde va a coger, ella va a perder el cauce. Sí, si nacía acá a este lado, ya no van a hacer acá, se voltea por este lado, donde ella vaya a totear. Sí, entonces ya ya ese nacedero se acabaría. Por lo menos un centro turístico que aquí venía mucho la gente a bañarse, que era Tinajita. Tinajita era muy reconocido, ¿por qué? Porque eran unas mollas, unos nacederos que corría el agua y eran unas mollas grandes donde la gente se iba a bañar, donde iba a hacer su sancocho y eso. Hoy en día no, hoy en día habrá agua, pero cuando llueve, ¿sí? En los tiempos de lluvia, pero cuando ya no hay lluvia, ya eso seco. Muchos nacederos que habían, o sea, la quebrada Guayabal, una quebrada que bajaba aquí por este lado. Y me acuerdo mucho que todo el mundo, los fincares, tenían ahí sus animales y eso. Yo creo que si les invito ahorita a mirar esas quebradas, no corría agua. Antes era constante el agua. La otra quebrada que le decían el Mochilero, que bajaba allá por el otro lado, para el lado de Peña Blanca, también una quebrada rica en agua, que pasa por detrás de la batería Monal. Pues tampoco, hoy en día usted encuentra agua, son encharcadas. Y naceros pequeños, como allí el Piñal, como aquí uno que le decían los Amargosos. Hoy en día esos naceros ya no existen, ¿no? Seguimos, por favor. La localización del proyecto, pues ya se ha hecho ya se dio la presentación. ¿Cuál es? Entonces la pregunta que hago en este momento, la comunidad de Guasirco, ¿de dónde tiene el agua? ¿Ustedes saben de dónde es? Pozo subterráneo. Entonces, ¿con quién vamos a competir para tener el agua? Con las petroleras. Continuamos, por favor. Me pasamos la diapositiva. Este es el informe que ANLA ha recibido por parte de la Autoridad de Licencias Ambientales de la CAM, donde está diciendo en su informe técnico que se está traslapando áreas de influencia del proyecto sobre áreas de protección ambiental. Por ejemplo, la quebrada La Batea, La Sucia, parte de esa protección está traslapada, es decir, se está superponiendo el área de influencia. ¿Esto qué nos quiere decir? Principio de precaución. Continuamos, por favor. Seguimos, por favor.
Bueno, acá está un resumen que ustedes ya lo vieron muy juiciosamente. Agradecemos de verdad a Paires que nos mostró el paisaje, cómo se transforma el paisaje, ese paisaje de diversidad, de agua, de alegría, de entusiasmo. Ahora los jóvenes tienen enfermedades mentales. ¿Por qué son las enfermedades mentales? Porque no están gozando de los paisajes que nosotros en nuestra juventud gozamos. Entonces, ustedes ya vieron en el video donde nos mostraron la transformación y la fragmentación del paisaje. Entonces yo creo que ya esta información se puede ya pasar a la otra diapositiva, por favor. Aquí es importante sobre esta parte que dice respuesta de la CAN. ¿Qué dice la respuesta? Que los polígonos están superponiendo el plan de manejo ambiental de la cuenca Las Ceibas, que ya hay un plan de manejo y hay traslapación entre el área de influencia de esa fuente, por lo tanto, esa zona definitivamente tendría que ser restringida de cualquier intervención en el territorio. También el estudio, pasamos la diapositiva, allí dice, ustedes lo alcanzan a leer, que en el mapa que fue entregada por ANLA hay unas fuentes hídricas que no se observan. Por lo tanto, la CAN considera que no hay probablemente no hay el suficiente detalle en los estudios que les están entregando a ustedes y que les están diciendo que suban a la página para poderlos observar. Esta diapositiva muy importante. Mira, solicité a la CAN que me entregara la información en el momento que se le están dando a las petroleras. La solicité a ANLA, no me la entregaron para haberla podido traer, es decir, con celeridad, pero sí es importante que ustedes miren qué es lo que está pasando. Las aguas subterráneas, es decir, las petroleras utilizan agua superficial y agua subterránea, ¿cierto? Y entonces de agua superficial aparece en el color rojo, en el color en el naranja, y la que está 221 litros por segundo para el caso de las aguas subterráneas y superficiales 311.6. Y aquí dice a qué empresas es que se las están dando en este momento. Esos son los datos a las empresas que están aquí. ¿Saben cuánto significará cuando nos acaban de decir que son 35.000 litros por segundo? Nos acaba de decir la empresa, entonces ¿cuánto se va a aumentar del uso del agua para sacar el petróleo? Eso es importante. Por eso yo quiero que ustedes miren, en este momento yo soy de Neiva y cuánto en este momento, pues vivo en Neiva, son 954 litros por segundo que está captando Empresas Públicas de Neiva. Y entonces esta son 384.000 habitantes. Mire toda la población con el agua de Las Ceibas y entonces vamos a hacer 533 litros por segundo para la exploración petrolera. ¿Cuál reforma agraria? ¿Cuál agricultura? ¿Cuál soberanía alimentaria estaríamos proponiendo si el ANLA toma esa nefasta decisión de otorgar la licencia ambiental a una multinacional canadiense? Seguimos. Ustedes han visto los paisajes de Canadá, son lindos y hermosos. Allá sí protegen, allá tienen el agua, pero ¿a dónde llegan aquí? ¿Quiénes impusieron el código minero? Los canadienses. Nosotros estamos descubriendo ahora en el Congreso de la República una cantidad de decisiones que se tomaron a favor de las grandes multinacionales. Claro que vengan las multinacionales, pero con ética, con justicia, desde luego, pero en esas condiciones. Ya para el petróleo, no, porque nosotros sabemos que primero es el agua, y lo digo por nuestras nietas y por nuestras próximas generaciones. Seguimos. Estamos acá en el macizo colombiano, este título, Ecociudadanía, macizo colombiano donde nacen 5 grandes ríos y nuestro río Magdalena lo han masacrado con 2 represas y ahora quieren coger el tributario de La Ceiba, seguirlo masacrando, Fortalecillas también, no lo vamos a permitir y eso solo hace la resistencia social. Y yo lo hablo con el corazón. Ustedes lo saben que
quienes somos maestras, somos psicólogos, somos de todo con nuestros niños. Y ellos son los que nos abren las hojas. Y la sensibilidad ha nacido de nuestros alumnos, de nuestros diálogos con nuestros muchachos. Aquí está, aquí donde dice la corporación, esta es una zona estratégica. El Huila es estratégico. Dios, a quien su fe, cierto, su Dios, su universo, nos dio unos ecosistemas estratégicos, la cordillera oriental donde estamos nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Esas aguas que se recogen en la cordillera oriental, el Parque La Siberia, ahí ven ustedes las zonas que recogen los páramos, que recogen el agua, son captadores de agua y de ahí nacen los ríos. Por eso hay que proteger los páramos. ¿Y qué pasa? Si baja el agua y hay una petrolera, ustedes ya vieron esas imágenes, ¿no? Entonces el agua no va a quedar humedeciendo el suelo, sino que ¿qué va a pasar? Se profundiza. Eso es mecánico, eso no necesita ningún científico para poderlo demostrar. Seguimos, por favor. Corredor biológico esencial para la gestión del riesgo en la adaptación del cambio climático. Las quemas que acabaron de ocurrir, ¿a dónde tenía que ir la gente para poder recoger el agua? ¿Ustedes cuánto no les tocó ir con unos bodegones ahora? 20,000 hectáreas se acaban de quemar acá en estos municipios del norte del Huila. ¿Por qué razón? Por las condiciones que han cambiado en nuestros territorios. El norte del Huila como fortalecilla. Da tristeza saber cómo se desaparecieron las quebradas y los manantiales. Principales afectaciones. Hay un tema que que antes no se valoraba, el tema del paisaje. El tema del paisaje. Nosotros no valorábamos mucho el paisaje. La pandemia nos enseñó cómo es de importante el paisaje. Cuando estuvimos encerrados y empezamos a salir de nuevo, empezamos a ver los árboles. La gente empezó a comprar tierras en el sector, en el campo. ¿Sí o no se ha dado ese gran fenómeno? Por la pandemia. ¿Por qué? Porque el paisaje es fundamental para nuestra estabilidad psicológica. Por eso los campesinos son tranquilos, son sosegados. Esa tranquilidad del campesino es esa. Ayer hablé con don Benjamín, otro tema. Los pagos, lógico, las petroleras les dan unos buenos salarios por unos contratos, por unos mesecitos, ¿sí o no? Y entonces el campesino ya deja de tener el sombrero. ¿Y qué se pone? El casco, a obedecer órdenes, a cumplir unos horarios, muchas veces unas condiciones difíciles, y empieza a llegar gente de otros territorios. Nosotros tenemos que favorecer nuestra propia gente, mantenernos con nuestro sombrero. No queremos cascos, queremos es mantener nuestro sombrero. Estamos hablando de la seguridad. La reforma agraria es una deuda que se tiene con los campesinos y campesinas, y estamos en eso. Y la reforma agraria, la tierra vale si tiene agua. Un terreno, una finca sin agua no tiene valor, ¿cierto? Entonces, ahí está el mapa que nos está mostrando la proyección para zonas de cultivo. Son esas zonas que tienen agua. Por esa razón, allí vemos el mapa, la parte azul, lo que el gobierno está proyectando para zonas agrícolas, toda esta zona allá azul. Si vamos a continuar con esta práctica de hace 40 años, pues las condiciones van a ser complejas. Ya el último, ay, tan lindo, me ofrece agua. Lo importante, por fortuna no me lo trajo en envase de plástico, porque la profe Leila no toma agua embotellada. Antes a nadie le negaban un vaso de agua y ahora todo toca pagar para comprarse un vaso de agua. Tenemos que volver a esa historia. La consulta previa, señores de ANLA, hay comunidades indígenas. El territorio de los indígenas no es igual que el territorio de nosotros. Su cosmovisión hace que cuando se interviene un territorio se requiere, como un territorio del Huila de tradición indígena, pues se requiere que se haga una consulta previa. Es la solicitud que hago en este momento, y vea los indígenas cómo nos están
protegiendo en todos los territorios. ¿A quienes le tenemos una deuda histórica? A las comunidades indígenas, quienes históricamente